La gracia irresistible calvinista no existe, te lo demostraré. Muchísima atención al siguiente videoclip. La tercera postura es la postura reformada. En contraste con estas dos posturas, la Iglesia reformada diría que el hombre ya está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto que es necesario que el Espíritu Santo regenere a una persona antes de que una persona pueda creer el Evangelio. Los no calvinistas también creemos que los hombres sin Jesús están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros no creemos en la interpretación calvinista de muertos en delitos y pecados. Creemos que muertos en delitos y pecados significa separados de Dios, como el hijo pródigo estaba muerto para su padre. Así también Pablo le dice a los cristianos que ellos están muertos a el pecado. Si muerto significa calvinismo, ningún cristiano sería cristiano. La Iglesia reformada diría que el hombre ya está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto que es necesario que el Espíritu Santo regenere a una persona antes de que una persona pueda creer el Evangelio. Regeneración es el acto de Dios darle vida nueva a las personas. Pero en el calvinismo Dios le da vida nueva a las personas que no creen en Jesús. Y a eso ellos llaman sola gracia o gracia irresistible, llamado eficaz, llamado interno, obra del Espíritu Santo. También le llaman salvación monergista o salvación soberana. Nosotros, no calvinistas, también creemos que Dios le da vida nueva a las personas, pero nosotros no creemos que Dios le da vida nueva a las personas que no creen en Jesús como cree el calvinismo. Por el contrario, nosotros, no calvinistas, creemos que Dios le da vida nueva a las personas que creen en Jesús, el Santo Hijo de Dios. Y a eso nosotros llamamos sola gracia. Es necesario que el Espíritu Santo regenere a una persona antes de que una persona pueda creer el Evangelio. La gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra a las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. Nosotros, no calvinistas, también creemos en una obra del Espíritu Santo en la vida de los pecadores para que los pecadores puedan creer en el Señor Jesús como su Salvador. A esa obra del Espíritu Santo en la vida de los pecadores nosotros le llamamos el Santo Evangelio, que es poder de Dios, la Santa Palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos e inspirada por el mismo Espíritu Santo del Señor. Los santos apóstoles y profetas enviados por el mismo Señor Jesús, predicando su palabra con unción, con poder, con prodigio y señales del Espíritu Santo. Los calvinistas, por el contrario, llaman la obra del Espíritu Santo en la vida de los pecadores para que los pecadores puedan creer en el Señor Jesús como su Salvador, a el acto de Dios darle vida nueva a las personas que no creen en Jesús. La gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra a las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. En aplicación, si tú eres creyente, tú eres una carta escrita por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ha dado un corazón nuevo. Estabas muerto, vivías en grotesco y aborrecible pecado, y el Espíritu Santo hizo una obra sobrenatural en ti y te dio vida. Te abrió los ojos, te dio un corazón nuevo, te lavó de tus ídolos, te ha renovado tu voluntad para que ames la ley de Dios, y ahora eres un testimonio vivo que cuenta la gloria de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Tú creíste primero y después Dios te dio un corazón por su Espíritu? ¿O el Espíritu te dio un corazón nuevo y después creíste? La obra del Espíritu va primero. Inmediatamente crees en el Evangelio, pero es necesario que primero el Espíritu te regenere. E inmediatamente cuando te regenera, crees y entiendes el Evangelio y estás atento a la predicación. Si usted cree que Dios regenera, le da vida nueva a las personas que no creen en Jesús, el Hijo de Dios, definitivamente usted es un reformado calvinista. Ahora, ¿a quienes no les da vida a Dios? En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, etc., tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claramente Juan nos hace saber que los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. No dice que Dios les dará vida, como afirma el calvinismo. Segunda de Tesalonicenses 2:11, Pablo el apóstol dice:
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente Pablo también nos hace ver que a quienes no creen en la verdad, Dios les envía un poder engañoso. No dice que Dios les da vida nueva para que crean. En Juan 8:24 Jesús le dice a los judíos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Claramente el Señor Jesús le dice a los judíos: ustedes morirán en sus pecados. Si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. El Señor Jesús no les dice: si vosotros no creéis que yo soy, yo os doy vida para que creáis, como afirma el calvinismo. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos ver que también Juan el Bautista decía que quienes no creen en Jesús, Dios no les daba vida para que creyesen, sino que la ira de Dios estaba sobre ellos. Juan 3:18 continúa diciendo: el que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claramente para los incrédulos hay condenación, destrucción y maldición. No hay vida nueva para los incrédulos, como afirman los maestros calvinistas. La gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra en las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. ¿A quienes regenera? ¿A quienes les da vida a Dios? La Escritura nos enseña que primero debemos creer en Jesús para tener vida en su nombre. El Evangelio de Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El orden establecido claramente por las Escrituras, la palabra de Dios, es creer en Jesús, el Hijo de Dios, para tener vida en su nombre. El calvinismo ha invertido este orden y dice: este evangelio se ha escrito para que tengáis vida, y para que teniendo vida creáis en su nombre. A todas luces, ellos han cambiado el orden establecido por la palabra de Dios. También Pablo dice en Colosenses 2:12: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con él por medio de la fe. Claramente los hermanos de Colosas, cuando no eran cristianos y creyeron en el evangelio, fueron resucitados con Jesús por medio de la fe. Si leésemos este versículo a la usanza calvinista, tendríamos que decir que los colosenses fueron resucitados con Cristo sin tener fe en Cristo para tener fe en Cristo, lo que contradice completamente la palabra de Dios. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los incrédulos no tienen al Hijo de Dios, por lo tanto tampoco tienen la vida. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. No sin él. No podemos tener vida sin él, como afirman los maestros calvinistas. Recordémonos que la vida nueva en Cristo no está condicionada a las obras, pero sí está condicionada a la fe. En el calvinismo, la vida nueva en Cristo no está condicionada a las obras, pero tampoco a la fe. Es decir, Dios les da vida nueva automática sin que crean en Jesús. Jesús murió en la cruz y sin que ellos crean en Jesús, Dios les da vida nueva. Ahora, quiero ser honesto. Yo entiendo a nuestros hermanos que tienen preguntas sobre esto. La razón que algunos tienen preguntas sobre esta doctrina es porque se preguntan cómo una persona puede ser regenerada por el Espíritu Santo antes de que haya creído el Evangelio. Y es una muy buena pregunta. Y es la misma pregunta que yo tenía antes de creer las doctrinas de la gracia. Por eso digo que es una buena pregunta. Los maestros calvinistas llaman sola gracia o gracia irresistible a el acto de Dios darle vida nueva a las personas que no creen en Jesús. No existe. Nosotros, no calvinistas, llamamos sola gracia a el acto de Dios
darle vida nueva a las personas que creen en su Santo Hijo Jesús.